Hola hermanos, un saludo para todos y cada uno de ustedes. Espero que hayan pasado una feliz Navidad en paz, en familia, disfrutando esos momentos tan especiales. Y que el nuevo año que también viene ya pronto sea de muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Este día vamos a hablar de lo que es la catequesis. Tanto la evangelización como la catequesis están íntimamente unidas, es decir, no podemos separarlas. Son parte indispensable una del otro. Es un recurso mediante el cual la Iglesia transmite la fe. Si el querigma es el primer anuncio de Cristo que transmitimos al mundo, del cual se obtiene el fruto de la conversión y nos acerca a la gracia, y es donde experimentamos el gozo del Espíritu Santo y se comienza esa relación personal con Dios, la catequesis es donde se esclarecen los misterios de la fe, estableciendo un compromiso genuino de conocer más de Dios y la decisión de seguirlo. Gran cantidad de personas dudan y se preguntan sobre el sentido de Dios, de la iglesia y de sus vidas. Y es porque muchas veces no hemos sido preparados adecuadamente para respondernos estas preguntas. Aconsejar al que lo necesita es una obra de misericordia espiritual. Pero antes de intentar ayudar a otros, nosotros debemos haber respondido nuestras propias preguntas. Nosotros debemos haber respondido nuestras propias interrogantes. Porque si no, se cumple aquello de que somos ciegos guiando a otros ciegos. Entonces, necesitamos realmente nosotros conocer las respuestas que Dios quiere darle a nuestras vidas. Para dar un consejo recto, nosotros tenemos que usar las palabras correctas. Tenemos que guiar a las personas hacia Dios. Para esto, tú necesitas leer, estudiar, actualizar y vivir la palabra de Dios. Debemos de ser protagonistas de la misión de la iglesia. Y para ello debemos formarnos apostólica y pastoralmente para dar razones de nuestra esperanza. Ustedes, hermanos, que se están preparando para este ministerio precioso de pastoreo que el Señor los ha puesto ahí para guiar a otros, ustedes tienen que estar preparados. Ustedes se van a convertir en maestros, en educadores y en testigos. La catequesis, tanto la que se da a los niños o bien la que se da a los adultos que se acercan al bautismo, a los neocatecúmenos, debe cumplir con las tareas de iniciación, educación e instrucción, formando en los cristianos un conocimiento del misterio de Cristo, la vida a la luz del Evangelio, la oración y la liturgia. Para ello debes de tener en mente los objetivos, los medios y formas para lograrlo. Busca diferentes formas para instruirte, o si ya estás sirviendo como catequista, para ayudar a otros, como cursillos, estudios, retiros, etc. De hecho, vaya mis saludos en este momento también para todos aquellos que están ejerciendo este servicio dentro de la iglesia. Yo recuerdo cuando, siendo yo muy joven, creo que andaba por los 15, 16 años, el Señor me llamó para ese servicio dentro de la iglesia. Estábamos en la parroquia María Auxiliadora, nos dieron un curso, recibimos adiestramiento, luego de ahí empezamos a impartir la catequesis a los niños. A veces íbamos a escuelas, por ejemplo a mí me tocaba una escuela que está por el Mercado Colón, Tomás Medina, y íbamos ahí y impartíamos la catequesis. Sin embargo, pues déjenme contarles que yo pienso que en ese momento yo no tenía el conocimiento que tengo ahora, ni la experiencia que tengo ahora. Sin embargo, pues uno trata de hacer un buen servicio, trata de dar un buen servicio a la iglesia. Pero es importante que no te quedes ahí, porque si nos quedamos solamente con lo poquito que hemos recibido, la verdad es que no vamos a poder responder a las preguntas que ellos tienen, o a nuestras propias preguntas. Entonces se trata de ir caminando y en el camino uno va aprendiendo y va conociendo más. La catequesis tiene como centro a Cristo. Su finalidad es propiciar la comunión con Jesucristo.
De ello debemos hacer lo siguiente. 1. Situar al catequista en la misión evangelizadora de la iglesia. 2. Capacitar al hombre de hoy para poder iniciar en la totalidad de la vida cristiana. 3. Con la pedagogía original del evangelio, sin andar inventando nada. Para eso nosotros necesitamos cumplir con ciertos requisitos. Tenemos que tener una fe profunda, porque si usted es una persona que todavía no tiene bien definida su fe y todavía lo mueve en cual veleta mueve el viento, usted no puede estar en este ministerio. Tiene que tener una clara identidad cristiana y eclesiástica, es decir, que aparte que usted tenga fe, conozca su fe y manifieste en su identidad personal que usted es un cristiano y que usted pertenece a la iglesia. Usted debe tener una honda sensibilidad social, es decir, que nos interesemos por la vida de aquellos que han puesto en nuestras manos para guiarlos. Generalmente el periodo de preparación para los niños en la catequesis o de los neocatecúmenos puede variar en periodos de tiempo más o menos cortos o largos, muchas veces dependiendo del tiempo que puedan durar las lecciones. Pero una vez termina esta preparación, las personas, si bien pueden seguir asistiendo a la misa, algunos ya no lo hacen y otros con el tiempo terminan alejándose. Y este es un verdadero problema dentro de la iglesia y creo que es un problema que se da y sobre todo con los niños, ¿verdad? Porque llegan al bautismo, hacen su primera comunión, pero pasado el tiempo, muchos de estos niños al crecer no continúan dentro de la iglesia. Por lo general, a los retiros que nosotros vamos, a los retiros de renovación, a los retiros de inicio, llegan muchas personas. En su gran mayoría son católicos. Pero muchos de ellos, a pesar de haber sido bautizados y de haber recibido por lo menos los sacramentos más primarios, digamos, pareciera que se les ha olvidado todo lo que tuvieron que haber aprendido en su niñez y en la catequesis que recibieron antes de la primera comunión. Preguntémonos entonces a qué se debe esto. Y recordemos que cuando un niño es bautizado, son los padres y padrinos los que deben encargarse de guiar al niño en el conocimiento de Dios. Pero tristemente esto no se da, porque muchos de estos católicos son católicos de nombre, porque en la práctica no asisten a misa, no están integrados a una parroquia, no asisten a una comunidad donde se puedan formar. Y aquí es donde el trabajo de aquellos que el Señor nos ha llamado a ejercer el pastoreo dentro de esta renovación carismática se hace imprescindible, ya que debido a este descuido muchas veces de los padres y los padrinos, no hay católicos formados. Y prácticamente debemos comenzar a formarles y acompañarles en ese camino de nuevo para que poco a poco vayan formándose. Ven qué interesante se va volviendo nuestro trabajo conforme vamos avanzando en los temas y vamos a ir viendo qué más podemos ir haciendo conforme vayamos avanzando. La primera catequesis se recibe en casa. Son los padres los primeros educadores, por lo tanto la familia debe ser el lugar donde la catequesis se da de manera natural y llega a los niños a través del ejemplo y el testimonio de los mismos. Yo me acuerdo cuando era un niño aprendí mis primeras oraciones, el Ave María, el Padre Nuestro, etc. en mi casa, no con la persona que nos daba la catequesis, sino en mi casa porque se rezaba rosario a diario, porque había esa comunión con la iglesia, porque íbamos a misa, porque asistíamos, es decir, porque participábamos de todas las cosas que se daban en la iglesia. Por ejemplo, si era Navidad íbamos a las posadas, si era Semana Santa íbamos a las procesiones y así íbamos a misa. Yo crecí pues educándome en un colegio católico y aparte que era obligación también ir a misa, recibíamos una misa en medio de la semana, teníamos retiros. Entonces todo eso fue construyendo en mi persona el deseo de estar sirviendo, pero también el haber ido conociendo poco a poco más de la iglesia.
Los niños, por lo tanto, se ven envueltos en el cariño y el respeto de sus padres. Estos, a su vez, dejan una huella de por vida en sus hijos. Todo este quehacer de formar al niño está vinculado al matrimonio. Y son esos matrimonios fuertes y comprometidos el pilar que crea conciencia en los niños y los jóvenes, para que al llegar a la edad adulta se tengan bases firmes de nuestra fe. Y esta es la razón por la que hoy más que nunca debe protegerse a las familias a los ataques incesantes del enemigo y de todos aquellos que buscan destruirla. Como decía Jesús, debemos nosotros analizar los signos de los tiempos, ya que este compromiso profético con y por la familia y por los matrimonios nos confronta con el pecado que daña la familia y las relaciones matrimoniales.